Hola amigos, bienvenidos a un episodio más del canal Freaky Doctor, episodio de domingo, en el que vamos a hablar de las últimas novedades de Juego de Tronos, ese teaser tan comentado que acaba de salir con la preparación de la séptima temporada, alguna cosilla de la Comic Con y una entrevista muy especial y muy esperada. Sí, aquí estoy de vuelta después de unos días de locura. Se ha casado mi hermano. Ayer fue la boda. Felicidades, hermano. Eres el hombre más honrado y más bueno que conozco y te llevas una gran mujer. Primicia del canal Freaky Doctor, prensa rosa, sálvame Freaky Doctor. Mi hermano se ha casado y estoy muy feliz por él. Apartamos esto y vamos con las últimas novedades. Gracias a los7reinos.com, que por cierto mañana conoceré en persona a Javi Marcos de los 7 Reinos, porque tenemos en Onda Cero a las 11:30 de la mañana una pequeña intervención hablando de Juego de Tronos. Gracias a esta página, los7reinos.com, tenemos un resumen del panel de la Comic Con y no creáis que hay grandes noticias, no creáis que hay grandes novedades. De ese resumen estupendo del panel de la Comic Con me llaman la atención algunos detalles. Conleth Hill, nuestro Varys, dice que sabe quién acabará sentándose en el trono de hierro. Nadie más lo sabía, nadie más dijo que lo supiera, salvo él, Conleth Hill, que además aportó un nuevo look, un look muy cambiado que es este. Ahí lo veis, melena blanca de características similares a la mía. Y me encantaría ver a Varys con esa melenaza blanca, porque así podríamos especular sobre su pasado fuego oscuro. Ese pasado fuego oscuro que ya comenté en mi vídeo sobre Tyrion posible Targaryen. Es decir, si ahora Varys se dejara esa melena blanca... ¿Quién se atrevería a negar la posibilidad de que tuviera esa sangre noble, esa sangre de esa rama Targaryen como fue la Casa Fuego Oscuro? Pues Conleth Hill ha dicho que él sabe quién acabará sentado en el trono de hierro, con lo cual no sería extraño que algún fan demenciado mandara a algún sicario para extraerle esa información y hacer el spoiler más grande de todos los tiempos. Aparte de eso tenemos a Sophie Turner y lo más jugoso que dijo Sophie es que efectivamente hay una gran rivalidad entre Jon y Sansa. Algo se está fraguando, Sansa se cree maltratada, Sansa cree que no se ha reconocido su mérito en la recuperación de la casa Stark que ahora tiene un rey en el norte que es Jon, y además hizo un comentario bastante jugoso. Le dijo a Weiss y Benioff que si se les ocurría a juntar a Sansa con Jon, es decir, a que tuvieran una relación, a pesar de ser como medio hermanos o de haberse criado como medio hermanos, las iban a pagar muy caras, no le gustaba mucho la idea. Y Weiss y Benioff le respondieron: no habíamos pensado en semejante cosa, pero Sophie, muchas gracias por la idea. Con lo que esa teoría de los fans de ese posible romance entre Sansa y Jon parece que con estos comentarios queda descartada. Parece que nunca estuvo en la mente de los productores organizar semejante cosa. Y eso ya de por sí es una información jugosa. No sé por qué hablo como un poeta el día de hoy. Debe ser porque estoy descansando, estoy cerca de las vacaciones y me inspiro, me voy a inspirar. Aparte de estos dos detalles, ¿alguna otra novedad, alguna otra cosa que nos haya llamado la atención? La verdad es que no. La verdad es que el panel de este año ha sido bastante soso. Bueno, podemos rescatar una cosa que ya sabíamos. Se le preguntó a Faye Marsay, que estaba allí, la niña abandonada, por esa teoría de los fans que decía que la niña abandonada y Arya Stark eran la misma persona, y evidentemente dijo que no. Pero eso ya lo habíamos descartado nosotros hace tiempo. Es decir, el grueso de la información de ese panel es todo conocido por aquellos que seguimos la serie de cerca. No hay ninguna sorpresa. Lo que sí sucedió es que se desvelaron dos trailers, el primero con unos bloopers del making of de la sexta temporada, en el que vemos a Peter Dinklage, Tyrion Lannister, tener ciertas dificultades con una palabra en concreto. Aquí el link a ese vídeo de bloopers.
Y luego también hay un teaser muy interesante de los preparativos de la 7ª temporada, que podéis ver en este otro link. Y de ahí he rescatado dos cosas, dos imágenes que son las que me han llamado la atención. La primera imagen es esta. Que me aspen si este señor no está escribiendo Sansa's Child. El niño de Sansa. Emoción, intriga, dolor de barriga, fans enloquecidos rescatando esa teoría del embarazo de Sansa. El embarazo de Sansa ya debería estar bastante avanzado, con lo que para la 7ª temporada una de las formas de abrirla sería el parto de Sansa. Todo el esquema cambiaría. Si hay un Sansa's Child, es decir, si hay un hijo de Sansa, os podéis imaginar que esa frase de Ramsay, en la que ya le dijo que estaría con él para siempre, que estaría como en una relación eterna con él, aunque ella no quisiera, tomaría mucho sentido. Porque claro, esas implicaciones son muchas. El hijo de Sansa sería el heredero legítimo de Fuerte Terror. El hijo de Sansa habría sido engendrado mientras que Ramsay Bolton era guardián en el norte, nombrado por el mismísimo Tommen Baratheon. Es decir, ese niño, en realidad, tendría derecho, según lo que había ordenado Tommen previamente, a ser guardián del norte. A la par, tendría sangre Stark. Y al ser Sansa una Stark legítima, su hijo podría tener derecho en el futuro a ser el señor de Invernalia. Pero claro, ahora se encuentra con que Jon es rey en el norte y ha sido reconocido por todas las casas, ha sido reconocido y legitimado por aclamación, a pesar de ser bastardo, por todos los señores del norte. Con lo cual, en realidad, siendo Jon ahora el rey en el norte, tenemos que ese niño, tal y como están las cosas ahora, no tendría esos derechos. Como mucho le podrían asignar Fuerte Terror. Y no creo que sean esas las ambiciones de Sansa. A lo mejor toda la polémica de la que hablan que surgirá entre Sansa y Jon viene por este nuevo niño, este niño con derechos, y que Sansa querrá que llegue a ejercerlos. Y para los guionistas eso es una cosa maravillosa. Abre muchas posibilidades a la historia. Es un caramelito que no pueden dejar escapar. Es casi como un caramelo Pokémon. Que por cierto, ya os contaré, he estado cazando un montón de Pokémon y tengo ya 3 Pikachus, la friolera de 3 Pikachus. Y la otra escena que me ha llamado bastante la atención, una escena que quizás haya pasado inadvertida, es esta. Como veis, están preparando un montón de piedras con ojos pintados. Y si vemos piedras con ojos pintados, quiere decir que hay cadáveres sobre los que colocar dichos ojos. Y ahí hay muchos. Están haciendo un montón. ¿Serán los entierros de las futuras víctimas? ¿O serán los entierros de esa gente del Septo de Baelor? Aunque no creo, porque estarán hechos carbonilla. O sea que, atención, muchas piedras significan muchas víctimas. Y esto es lo que ha dado de sí hasta ahora las últimas novedades de Juego de Tronos. Pero ahora tengo la cosa mejor que vais a ver en mucho tiempo y posiblemente la cosa que todo el mundo me ha preguntado desde el mes de mayo. ¿Os acordáis de cuando yo hacía spoilers? Que ya no los hago, por cierto, ya sabéis que no los hago. ¿Os acordáis de cuando en los 3 primeros capítulos hice spoilers y la gente decía, ¿quién le contará todas esas cosas? Pues hoy, esa persona ha decidido hablar. Vais a conocer a la persona que me lo cuenta todo, en todo momento, las 24 horas del día. Es como un agente secreto infiltrado en la HBO y sí, aquí vais a poderle conocer en breves instantes. Bueno, aquí lo veis, aquí tenéis al hombre que filtra todo. Por favor, ¿cómo se llama usted? Es un tipo reservado. Solo habla cuando quiere. Ya os lo dije, los emails los recibo cuando él los manda, la información no cuando yo quiera, cuando él quiere. Habla cuando quiere. Bueno, amigo Friki Doctor, amigos seguidores del canal de Friki Doctor, yo soy el señor H, señor HBO.
¿Qué os parece? Un fenómeno. ¿Y cómo obtiene usted esa información que me manda a mí? Pues, como bien sabes, es uno de los secretos mejor guardados de este canal, pero hoy lo vamos a desvelar aquí en unos segundos. Lo vamos a desvelar. Pero vamos a ver, ¿qué técnicas usa? Porque supongo que serán técnicas de espionaje muy sofisticadas y muy avanzadas. Friki Doctor, yo estoy allí dentro. Lo veo todo, lo escucho todo, lo sé todo. Lo sabe todo. Pero vamos a ver, si está allí dentro, entonces hablará usted inglés. Por supuesto, perfectamente. A ver, no me fío yo mucho. ¿Cómo se dice perro en inglés? Dog. Úselo en una frase. Ayer llevé mi perro al doctor. Un fenómeno. Contratado. Pero a mí me gustaría saber con mucho más detalle cómo consigue usted esa información. ¿Pero qué hace? ¿Se esconde? ¿Espía? Pero alguna técnica tendrá que tener. Yo necesito saber todo. Yo ya recibo su información, pero necesito saber con más detalle cómo la obtiene. Mi audiencia quiere saber. Friki Doctor, yo me escondo. Y ellos no me ven, pero yo a ellos sí. Aunque muchas veces utilizo sus mejores armas. Me disfrazo de la montaña. Transito por el plató. Les dejo que hablen, escucho y luego te lo cuento. Estimulante, interesante, me deja pasmado y ojiplático. ¿Y espías también a David Weiss? Por supuesto, y al señor Benioff, porque les encanta comer enchiladas. ¿Y qué le producen esas enchiladas? Unas horribles flatulencias. Flatulencias. Bueno, sé que estáis pegados a la silla, sé que no os podéis levantar, sé que este es el evento del siglo, pero se tiene que ir corriendo a espiar más. Como veis, están preparando ya el rodaje de la séptima y es el momento de despedir al señor H. HBO. ¿Alguna palabra para los seguidores del canal antes de irse? No os perdáis ni un solo capítulo de Friki Doctor, porque yo se lo voy a contar todo. Todo, me lo va a contar todo. Yo lo sé todo. ¡Todo!